Hola a todos, bienvenidos a otro breve tutorial. Este tutorial es consecuencia de una solicitud hecha por una persona que visitó este canal. Me comentaba que el video de despeje, si bien aclaró muchas dudas, le había dejado algunas otras y me sugería apoyarle con algunos despejes adicionales como para ir tomando más práctica. Con todo gusto, estos son los despejes que me sugiere que realice y vamos a empezar con esta lista sin olvidar que tenemos una serie de reglas que tenemos que seguir. Las recuerdo brevemente. Lo que vayamos a despejar o la variable que queremos dejar sola, no la vamos a tocar el- a menos que esté dividiendo. Para poder mover de un lado al otro vamos a utilizar las operaciones contrarias, es decir, lo que de un lado esté multiplicando, del otro lado tendrá que estar dividiendo, lo que de un lado sea positivo, del otro lado tendrá que ser negativo, lo que de un lado tenga una potencia, esa potencia del otro lado será una raíz y así sucesivamente. Y por último, para determinar el orden de las operaciones, tenemos que recordar que hay tres preguntas: algo divide, algo suma resta o algo multiplica. Eventualmente nos tenemos que dar cuenta de que se trata de qué le estorba a la variable que quiero dejar sola. Empezamos con el primero. El primer ejercicio dice P igual a 2L más 2W y nos piden que despejemos W. W está aquí y esa parte no la voy a tocar, es decir, me voy a deshacer primero de esta parte. ¿Algo está dividiendo la W? No. ¿Algo está sumando o restando? Sí. Este término que de este lado es positivo, del lado contrario tendrá que ser negativo. Como lo hicimos en el video pasado, les recuerdo, esto no se movió, simplemente esto pasó del otro lado y como acá era positivo, acá es negativo. Vuelvo a comenzar con mis preguntas. Ya sabemos que nada divide, nada está sumando o restando. ¿Y algo multiplica la W? Sí, algo está multiplicando la W. En este caso, la W está siendo multiplicada por un 2. Como el 2 está multiplicando, tendrá que pasar dividiendo. De esa forma, la W queda sola y, como también se les aclaró en el video pasado, el igual funciona para ambos lados, lo cual significa que esto puede ser reescrito de esta forma. Hay algunas otras cosas que se pueden hacer aquí en pos de la estética de la ecuación, también lo hemos platicado. Yo podría reescribir esto como P sobre 2 menos 2L sobre 2 y estos dos se eliminarían dado que un 2 arriba y un 2 abajo se dividen y da 1 y esto podría ser expresado como P sobre 2 menos L. Por supuesto que estos pasos de aquí no son necesarios. Y este sería un resultado adecuado para el despeje de W. ¿Ok? Rápidamente vamos con el siguiente ejercicio. La idea de hacer ejercicios diferentes es que vayan viendo cómo se resuelven diferentes situaciones y tomen experiencia. Por supuesto, esto no sirve de mucho si ustedes no practican por su cuenta. El segundo problema es A igual a 2πr paréntesis, R más H y nos piden que despejemos H. ¿Algo divide a todo este lado? No. ¿Algo suma o resta? Algo está sumando aquí a la R, pero si nos fijamos, lo primordial aquí o el, el grupo completo está siendo multiplicado. Por lo tanto, esto es lo que vamos a resolver primero. De alguna forma, dicho de otra forma, nos queremos ir acercando a la R. Y esto, digámoslo así, es como una cebolla, tiene capas, así como los ogros. Eh, tenemos esta capa, esta capa, esta capa, y llegando a la capa más interna nos encontramos la H. Entonces vamos a quitar primero todas estas capas externas antes de meternos con este paréntesis. Rápidamente,
Si todos estos términos están multiplicando, los voy a resolver para que pasen dividiendo. Y el término que me queda de este lado se queda donde estaba porque la h no la voy a mover. Si se fijan, le dejé los paréntesis de este lado. No es necesario en realidad. Ahora que ya está solo el término, puede quedarse sin paréntesis. Y volvemos a hacer preguntas. ¿Algo está dividiendo la h? No. ¿Algo está sumando o restando? Sí. Esta r, que de este lado es positiva, del otro lado tendrá que ser negativa. Y esto es igual a h. Nuevamente, y esto va a ser una constante siempre que estemos trabajando con despejes, el igual funciona para ambos lados y este sería el resultado. El tercer problema rápidamente sería a cuadrada, igual a b cuadrada más c cuadrada menos 2bx y nos piden que despejemos x. Claramente, estos términos que están aquí están sumando a x, por lo tanto, x no está siendo dividida, pero hay algo que suma y resta, y estos términos tienen que pasarse del otro lado. Ambos son positivos, ambos tendrán que ser negativos del otro lado. Y quiero hacer notar lo siguiente. Este signo que está aquí, este signo que en este momento se le estaba, podríamos pensar que es una resta entre estos dos. En realidad es un signo que le pertenece a este monomio, a 2bx. Por lo tanto, este signo se tiene que quedar de este lado y no se nos debe de olvidar. Ahora, este signo es parte de los números o de los elementos que están multiplicando a x en este monomio. Cuando empezamos de nuevo nuestras preguntas, si algo divide a x, si algo suma o resta, o si algo multiplica, esto es lo que tenemos que solucionar ahora. Y cuando pasemos esto de aquí de multiplicando a dividiendo, ese signo se tiene que ir con todos estos dos términos. Entonces, vuelvo a escribir lo que ya estaba de este lado. Escribo lo que voy a dejar de este lado, que es la x, y el término que voy a mover, como les comenté, pasa dividiendo. Esta parte, volvemos a lo mismo, se puede reescribir y podemos aprovechar esta situación de la estética, como yo se los he hecho ver, en donde podemos escribirlo de otra forma que se vea mejor. No nos gustan los signos negativos abajo. Usualmente lo que hacemos es ponerlo arriba, en el quebrado, y estas dos cosas son equivalentes porque este signo simplemente se puso aquí enfrente y ya de entrada se ve mejor. Pero hay otras cosas que podemos hacer, como por ejemplo, tomar el negativo de todo el término de arriba, es decir, cambiarle el signo absolutamente a todos. Esto es una situación de álgebra. Como siempre se los he dicho, el álgebra, los despejes son un tema de álgebra. Al cambiarle el signo a A, al cambiarle el signo a B y al cambiarle el signo a C, lo que estoy haciendo es extraer un signo negativo como factor común. Un signo negativo se une con otro signo negativo y se vuelve un signo positivo. Como les comentaba y como siempre les he dicho, estos dos últimos pasos son una cuestión de estética y por lo tanto no son necesarios. Esta ya es una fórmula despejada y sirve perfectamente bien para calcular x. Sin embargo, siempre podemos aspirar a que nuestras fórmulas se vean un poquito mejor. Ok, vamos con la cuarta. Más 1 sobre P igual a 1 sobre Q. Y nos piden que tomemos P. P de momento no se va a mover porque no está sola. De hecho,
No se va a mover porque es lo que queremos despejar, pero recuerden que no se toca lo que se quiere despejar a menos que esté dividiendo. En este caso es la P, pero todavía no está dividiendo, porque si preguntamos, ¿algo divide? Todavía no. ¿Algo suma o resta? Sí, porque lo primero que hay es una suma. Este 1 sobre F está sumando. Como este está sumando, debe de pasar del otro lado. Más bien, como de este lado es positivo, del otro lado tendría que quedar como negativo. ¿Ok? Ahora, esta situación, este tipo de despejes a veces son un poco difíciles de conceptualizar. Lo único que quiero que vean ahora es cómo voy a seguir las mismas reglas. Puede que no se vea bonito y volvemos a lo mismo, tendremos que hacer la estética al final, pero hablando de una fórmula funcional, la podemos sacar con estas reglas sin problema. ¿Algo divide? Sí, P es quien divide de este lado. Normalmente no tocaría P porque eso es lo que quiero despejar, pero como en este caso está dividiendo, entonces sí lo voy a mover. Si P está dividiendo, tiene que pasar de este lado, ¿cómo? Multiplicando. Que no se nos olvide que cuando quitamos a la P de aquí, este lado no se vuelve cero. Este lado no se vuelve cero porque hay un 1. Y si yo pongo la P de este lado, este 1 se va a quedar ahí. Ojo, no se hace cero. Esta P queda multiplicando todo este término de este lado. Ahora vuelvo a preguntar, pero ahora voy a preguntar sobre el lado izquierdo, no sobre el lado derecho. ¿Algo divide a la P? No. ¿Algo le suma o le resta a la P? No. ¿Algo multiplica a la P? Sí. Todo este término le está multiplicando a la P. Si está multiplicando, lo tengo que pasar del otro lado, dividiendo. El 1 que ya estaba ahí es igual a la P que ya estaba ahí y simplemente hago esto. Esta fórmula ya es una fórmula de trabajo funcional que se puede meter a la calculadora y hacer un cálculo. No necesitamos hacer nada más aquí, a menos que queramos que se vea más bonita. Si queremos que se vea más bonita, lo que tenemos que hacer es sumar estos dos quebrados y utilizar algo que usualmente se conoce como la ley del sándwich, o la ley de la tortilla, o medios por medios, extremos por extremos, etc. Y entonces generar un quebrado más bonito del lado izquierdo. Como ya les he dicho, esos pasos no son necesarios, pero a veces son útiles, a veces te pueden dar un punto extra, ¿no? Entonces la suma debería de quedar f menos q, qf. Este 1 lo vamos a escribir como 1 sobre 1 para poder hacer medios por medios, extremos por extremos. Y esto sería qf sobre f menos q. P es igual a QF sobre F menos Q. Esto, volvemos, es 100% estética. No necesitamos hacerlo. La fórmula de trabajo, que ya es perfectamente funcional, es esta. Ahí yo les voy a recomendar que platiquen con sus maestros y les pregunten hasta dónde quieren los despejes, ¿verdad? Si los quieren hasta sus últimas consecuencias, hasta la parte estética de la fórmula, bueno, pues habrá que siempre buscar que el trabajo sea como el maestro lo quiere, ¿no? Al fin y al cabo, si yo los fuera a calificar, pues yo les diría déjenlo donde yo considero que es necesario, pero yo no tengo control sobre eso, así que les recomiendo que pregunten. En el quinto tenemos que despejar Y. Y, ¿algo divide a Y? Sí, el 2. Resolvemos eso primero. De un lado está dividiendo, del otro lado tendrá que estar multiplicando. Quiero que observen cómo la A se queda en donde estaba, X, Y más 1 se queda donde estaba y solo el 2 se mueve del lado derecho al lado izquierdo. Continúo con mis preguntas. ¿Algo divide al lado de las... Perdón, aquí se me olvidó uno. ¿Al lado de la Y? No.
¿Algo suma o resta? Todavía no. ¿Algo multiplica? Sí, algo está multiplicando a este grupo, por lo tanto esta X tendrá que pasar. Dividiendo y más 1, y lo que ya comenté hace rato, el paréntesis ya no es necesario. Ahora vuelvo a empezar. ¿Algo divide a la X? No. ¿Algo suma o resta? Sí. Este 1 que está positivo tendrá que pasar del otro lado como negativo. Ustedes lo voltean y ya tienen despejada a la letra Y o Y, como ustedes la conozcan. El ejercicio 6 rápidamente es xm, x1 más x2 sobre 2. Esto es un simple promedio, es decir, la x promedio es la primera x más la segunda x entre 2 y queremos despejar x2. Perfecto. Algo divide todo el lado y observen cómo cada vez estoy usando estas reglas. Estas se las pueden aprender, ¿ok? ¿Algo divide? Sí, el 2. ¿Qué hago? Lo paso multiplicando. Nuevamente, la xm no se movió, la x1 no se movió, la x2 no se movió. ¿Qué moví? El 2. Ok. ¿Algo divide? No. ¿Algo suma o resta? Sí. A la x2, la x1 le está sumando. Es positiva, del otro lado tendrá que ser negativa. Perfecto. Alguien pudiera tener la duda en este momento. ¿Por qué pongo la x1 de este lado y no de este lado? No hay ningún problema. La x1 puede estar de cualquier lado. Nada más hay que recordar que la x1 tiene que ser negativa, porque del otro lado era positiva. Y aunque xm no tenga un signo aquí, no lo tiene porque es positivo y el positivo no se escribe a menos que sea necesario, como en el caso de esta. Entonces, yo podría expresar esto como menos x1 más 2xm igual a x2, y esto es igualmente válido. Simple y sencillamente, y volvemos a lo mismo, por estética, por ortografía, por eh, una cuestión visual, usualmente nos gusta más tener un positivo al inicio del polinomio y después los negativos. Esto y esto, quiero que se quede bien claro, esto y esto es exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia matemática y ambos son igualmente correctos. La única diferencia es estética. Vamos con el ejercicio 7. Ya casi terminamos. Espero que no se estén aburriendo demasiado. X sobre 3 es igual a 20 menos X sobre 2. Y necesitamos despejar X. Qué interesante problema. Tenemos X en ambos lados. Eso significa que no solo tenemos que despejar la ecuación, tenemos que resolverla. Este 3 está molestando esta X. Si yo empezara, vamos a decirlo así, a despejar el lado izquierdo, preguntaría yo, ¿algo divide? Sí. Por lo tanto, este 3 se tiene que mover para este lado. Y yo tengo que decir x es igual a 3 que multiplica a 20 menos x. Pero si yo estuviera despejando el lado izquierdo, perdón, el lado derecho, esta x también me interesa dejarla sola. Y vuelvo a preguntar, ¿algo divide? Sí, el 2. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pasarlo multiplicando de este lado. Básicamente lo que hice, y permítanme cambiar un poco de tinta, es que tomé este 2 y lo pasé de dividiendo para multiplicar a fin de liberar esta x. Y después tomé este 3 y lo pasé de dividiendo a multiplicar para liberar esta x. Espero que quede claro porque aquí hice dos movimientos. Hice dos movimientos porque hay 2x. Ok, continuamos. Ya tenemos esta ecuación. Podemos decir que 2x es igual, y hago esta multiplicación. 3 por 2 son 6, son 60, menos 3 por x, 3x. Esta x se tiene que mover, si está negativa, la voy a pasar positiva. ¿Y por qué estoy moviendo la x? Esto son reglas para los despejes. Esto que está aquí en realidad es una ecuación lineal de primer orden, o de primer grado, perdón.
orden es usualmente usado para otra cosa. La forma como resolvemos ecuaciones lineales de primer grado es poniendo todas las x del lado izquierdo y todos los números del lado derecho. Y al final despejando. Entonces, esto es como que parte de otro tema, pero cuadra perfectamente bien en despejes y lo podemos resolver. Vamos poniendo todas las x del lado izquierdo, todos los números del lado derecho. Para poder mover esta x que de este lado es negativa, del otro lado tendrá que ser positiva. Y ahora, esto nos queda una suma de x. 2x más 3x, 5x es igual a 60. Y aquí podemos aplicar nuestras reglas de despejes. ¿Algo divide a la x? No. ¿Algo suma o resta a la x? No. ¿Algo multiplica a la x? Sí, el 5. Si está multiplicando tendrá que pasar dividiendo. Y esto, si no me equivoco, debe de ser igual a 12. A diferencia de en otros despejes en donde no obteníamos como que una respuesta de x, porque no era en realidad era un despeje en la fórmula, no era un ejercicio, esto es un ejercicio, esto es una ecuación lineal de primer grado. Por lo tanto, tenemos una respuesta. Pero las reglas de despeje aplicaron a partir de aquí. ¿Okay? Todo lo que hicimos acá simplemente es un proceso algebraico a través del cual reducimos nuestra ecuación a simplemente dos términos, las x de un lado y los números del otro. Ok, problema número 8 es extremadamente similar al problema número 4, ¿verdad? El problema número 8 nos pide que despejemos la variable y de 1 sobre x igual a 1 sobre y más 1 sobre z. Vean cómo se parece muchísimo al problema 4. ¿Recuerdan lo que dijimos? No vamos a tocar la y todavía, la z está sumando, tiene que pasar restando. Ahora vamos a mover la y porque la y está dividiendo. Se queda un 1 de este lado porque es este 1 que ya estaba ahí. Y ahora este término que está multiplicando la y, algo divide, no, algo suma o resta, no, algo multiplica, sí, tiene que pasar dividiendo. 1 que ya estaba de ese lado y lo que lo va a dividir ahora. Y ya platicamos y ya ustedes vieron cómo lo hice hace rato. Este término puede ser mejorado estéticamente, pero no hay una razón matemática para no dejarlo así. Problema 9. Rápidamente, S es igual a U más B. Vaya situación. Tenemos otra vez dos veces la letra U. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Ya lo platicamos con el ejercicio 7. Tenemos que hacer que haya una sola U para poder hacer el despeje. Por lo tanto, tenemos que linealizar esta ecuación. ¿A qué me refiero con linealizar? Pues vamos a moverla que sea de un solo piso y no de dos pisos, por decirlo de una forma. Esta parte que está dividiendo la voy a pasar multiplicando de este lado. Voy a resolver esta multiplicación multiplicando la S por cada uno de los términos que está dentro de este paréntesis. Y ahora voy a agrupar los dos términos que tienen la U, que es la que me interesa dejar sola, en el mismo lado, y voy a dejar estos dos términos en el lado contrario. Noten, y esta vez lo hice un poco más rápido, sin explicar tanto, porque ya lo hemos dicho varias veces. U era positiva, se volvió negativa. SV era positiva, se volvió negativa. Ahora, lo que tengo que hacer de este lado es una cosa que se llama factor común, que es un tema de álgebra. El factor común no es otra cosa más que si tenemos una U aquí y una U aquí,
podemos decir que esto es lo mismo que U multiplicado por las cosas que nos quedan cuando quitamos las U's. De este lado, si yo quito la U, me queda AS. Y de este lado, acuérdense que todas las letras que están solas en realidad tienen un número 1 aquí adelante. Se me queda un número 1 solito. ¿Ok? Una vez que tengo esto, simplemente aplico ahora sí, porque ya la linealicé, ya tengo una sola U, que era mi objetivo, digamos. De aquí para acá, mi objetivo era tener solo una letra U. Y ya lo tengo, solo tengo una letra U. Ahora empiezo a usar mis reglas de despejes. ¿Algo divide a la letra U? No. ¿Algo la suma o la resta? No. ¿Algo la multiplica? Sí. Este término que está multiplicando tendrá que pasar del otro lado, dividiendo. Y este es el despeje de U para el ejercicio, perdón, número 9. Me había equivocado, aquí le puse 8. Ok, el último, rápidamente, ejercicio 10. A es igual a H, B más B' sobre 2. B y B' son dos números diferentes, no hay que confundirnos o pensar que esto es B y luego B a la 1, no, esto es como decir A y B, o sea, son completamente diferentes variables. Aquí hay que despejar H y en realidad este es uno de los despejes más fáciles que hay en toda esta lista. Es fácil porque en realidad solamente necesita un paso. La H solamente tiene una operación que le está siendo aplicada. No es una división, no es una suma o resta, es una multiplicación. Y como tal, esta multiplicación se puede pasar completamente del lado izquierdo. A y H, que no se van a mover, se quedan en sus lugares. Y ahora este término completito se puede pasar para este lado. A partir de aquí, cualquier cosa que hagamos ya es estética. Yo podría decir, recuerden, ya les he comentado varias veces, la ley del sándwich, medios por medios, extremos por extremos. Eh, Alguien podría preguntar, pero ¿cuáles medios y cuáles extremos si está solita? Bueno, siempre se puede convertir en un quebrado dividiéndolo entre uno y hacemos medios por medios, extremos por extremos, y esto pudiera quedar como 2A sobre B más B'. Insisto, perdón por eso, insisto, esta parte ya es 100% estética. La fórmula, tal cual como la teníamos en este punto, ya era una fórmula despejada y no hay ningún problema con expresarla de esta forma. Cualquiera de las dos que ustedes utilicen, ya sea esta que está un poco más bonita o ya sea esta que es simplemente funcional, debería de ser correcta. Y eso es todo. Este es un muy breve tutorial, o al menos intenté que fuera breve tutorial de cómo hacer algunos despejes con ejemplos un poquito más complejos. Les recuerdo que estas fórmulas, perdón, estas reglas sirven perfectamente bien para cualquier despeje que ustedes quieran hacer. Lo único que no está considerado aquí son las potencias, pero puse un par de ejemplos en el video anterior, o sea que debe de estar cubierto. Y finalmente, algo que sí quiero aclarar es que en el ejercicio 7 y 9, antes de llegar a la parte del despeje, tuvimos que linealizar la ecuación, tuvimos que asegurarnos de que solo hubiera una de las variables que queríamos despejar, porque había dos en la ecuación, y esa parte en realidad corresponde más a una ecuación de primer grado. Por eso llevo pasos extra, espero que no sea muy confuso, simplemente hay que entender. Es un problema levemente diferente en relación a matemáticas. No es exactamente despejes, eventualmente los usa, pero también involucra ecuaciones de primer grado.